Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí al canal de curso de robótica. Vamos a seguir viendo nuevas lecciones de este curso de robótica donde estamos empleando Microbit y lo estamos utilizando con MicroPython. En esta lección vamos a ver un tema muy importante que es el tema de las variables y los tipos de datos. Esto está orientado a MicroPython, pero esto que vamos a ver también se puede aplicar a Python. Así que lo que aprenden acá se va a aplicar 100% a Python cuando vayan a trabajar con Python en el futuro. Entonces en esta lección vamos a hablar sobre variables y tipos de datos. Así que iniciemos con esta lección. Y esta lección está patrocinada por cursoderobótica.com, que es la página oficial de este canal de YouTube. En esta página pueden encontrar diferentes cursos de Arduino, electrónica básica, diseño de circuitos impresos. Y este mes está de lanzamiento el curso de Arduino para no programadores, que es un curso que se ha diseñado exclusivamente para aquellas personas que no tienen conocimiento de programación y quieren aprender o iniciar en este mundo de la electrónica. En este caso, pues aprendiendo Arduino. También les recomiendo el curso de electrónica básica. Es un curso donde van a conseguir los fundamentos de electrónica, los fundamentos básicos, y van a poder ya tener unos conceptos más estructurados sobre electrónica. Así que les recomiendo cursoderobótica.com. Y bueno, para iniciar con esta lección voy a explicar lo que es las variables. Las variables es un tema bastante importante y no solamente en MicroPython o en Python se emplean, sino en cualquier otro lenguaje de programación, ya que las variables son espacios designados de memoria donde yo puedo guardar datos, ¿sí? En este caso, datos provenientes de algún sensor o de algún cálculo interno que esté haciendo el microcontrolador. Yo siempre hago la analogía de las variables y pongo el ejemplo de un locker. Los lockers ustedes saben que son los lugares donde uno puede colocar los elementos personales y los puede asegurar. En este caso, pues lockers se encuentran en los colegios, en los gimnasios, en los aeropuertos, donde yo coloco elementos y simplemente pues los aseguro, y cada locker en este caso pues tendrá alguna identificación, una leyenda o algún letrero que me indique que ese locker pertenece a alguien. Entonces, haciendo la analogía de las variables con los lockers, las variables son esos espacios que se encuentran disponibles para yo meter datos adentro, ¿sí? Guardar datos. Entonces pueden haber bastantes espacios y en cada uno de esos espacios yo podré estar guardando datos. Cada locker, como les indico, tiene una identificación, ¿sí? O un nombre. Entonces, por lo menos este locker o este espacio de memoria tendrá algún nombre o algún número que lo identifique y que sea diferente de este otro. Este otro tendrá otro nombre, otro número que lo identifique. Esas identificaciones o esos labels o esos nombres que tiene cada espacio de memoria son las variables. Entonces, por lo menos yo puedo tener una variable con el nombre temperatura y ese nombre de temperatura será como el label o será como la identificación especial que tendrá ese espacio en memoria. Yo podría tener también otra variable diferente con otro nombre diferente. En este ejemplo, una variable que se llama temperatura máxima, y esa variable identificará el espacio en memoria diferente, un espacio en memoria diferente donde yo voy a guardar datos diferentes. La característica que tienen las variables, como también los lockers, es que yo guardo información o guardo en este caso pertenencias de alguna persona, las puedo almacenar por algún tiempo y también yo puedo sacar esa información después, en algún momento dado, si la necesito. De la misma forma, las variables también tienen esa función, la función de introducir datos y sacar datos, almacenar datos en algún momento dado y también recuperar datos en algún momento dado. Entonces las variables tienen esa función de guardar datos dentro de la memoria, dentro del chip, y cuando yo requiera otra vez los datos o quiero volver a recuperarlos, simplemente lo que hago es volver a identificar en qué parte la guardé, en este caso identificar el label o la marca que tiene esa variable, en este caso pues el nombre que le dimos, y simplemente lo que hago es sacar el dato o recuperarlo. Entonces las variables me facilitan eso, guardar datos. ¿Y qué tipo de datos se pueden guardar? En este caso, en un ejemplo con Microbit o en la electrónica, yo podría tener un sensor de temperatura conectado a la placa Microbit y ese sensor de temperatura me está enviando datos o diferentes datos dependiendo de la temperatura,
y esos datos los podía guardar en una variable que se llame temperatura. Luego yo puedo tener esos datos ya guardados y puedo manipularlos, puedo extraerlos y puedo hacer cualquier otra cosa con esos datos dentro de las variables. Las variables también sirven para guardar datos no solamente de algún sensor externo o datos externos, sino también para guardar datos de algún proceso o de algún cómputo que esté haciendo internamente el programa, por lo menos un cómputo de alguna suma o alguna división o alguna multiplicación interna del programa, y ese resultado quiero guardarlo dentro de otra variable y para luego usarlo en otra parte del programa. Entonces las variables son bastante utilizadas y son esos espacios de memoria donde yo puedo momentáneamente guardar datos y a la vez guardarlos y sacarlos en algún futuro. Y bueno, ya pasando a algo más práctico, voy a mostrarles cómo se asignan valores a las variables, ya hablando un poco del tema del código. Recuerden que las variables simplemente son el label o cómo lo estoy nombrando, cómo estoy nombrando ese espacio de memoria donde va a estar almacenado ese dato. Y es bastante sencillo, simplemente es colocar el nombre de la variable, en este caso la variable es la letra n, y colocando un igual y luego el valor, simplemente de esa forma ese valor estará asignándose a esa variable. Y simplemente con esto ya la variable n tendrá el valor de 300. Aquí tengo una lista de los consejos y también pues de las reglas que ustedes deben seguir cuando estén trabajando con variables. En este caso pues aplicadas a MicroPython y a Python también. Entonces acá tengo una lista y voy a describir una por una y voy a dar una pequeña explicación para que ustedes sepan a qué se refiere. Primero que todo, la variable tiene que tener un nombre descriptivo. Ustedes vieron que utilicé el nombre de n para una variable, pero pues en este caso n no significa nada. O sea, puede ser cualquier cosa. Y si yo estoy viendo ese código en el futuro y si lo leo nuevamente, pues voy a estar perdido porque no voy a saber qué es exactamente lo que se está guardando dentro de esa variable. Entonces a eso me refiero con nombres descriptivos. Son nombres que yo pueda saber exactamente a qué se refiere, ¿sí? Como en el ejemplo que colocamos inicialmente, un nombre de la variable puede ser temperatura o puede ser también temperatura máxima. Ese nombre de variable, al leerlo, yo puedo saber exactamente a qué se refiere o qué dato es el que está guardándose dentro de esa variable. Otra característica a tener en cuenta cuando trabajamos con variables es saber qué tan grande o qué tan larga va a ser la variable, ¿sí? La longitud del texto. En este caso, Python y MicroPython no me ponen restricciones. O sea, yo puedo utilizar cualquier longitud de variables. A esto me refiero con el nombre de la variable. Yo puedo tener una frase descriptiva de la variable, pero pues hay que tener en cuenta que si yo empleo una frase larga, pues va a ser bastante complejo luego tener el código y tener una frase o una línea bastante larga de código para poner una variable. Pues con una longitud, por así decirlo, de 10 caracteres, de 15, puede ser bastante bueno tener una variable, ¿sí? Dependiendo pues de qué es lo que yo esté nombrando. Pero eso sí, pues que sea una variable, como indico, que sea descriptiva, que yo sepa qué es lo que yo estoy guardando dentro de ese espacio de memoria. Así que en conclusión, en cuanto a la longitud de las variables, yo no tengo restricciones y puedo utilizar cualquier longitud. Para nombrar las variables también puedo utilizar mayúsculas y minúsculas o ambas. Así que yo tampoco tengo restricciones en el momento de nombrar variables. Puedo utilizar mayúsculas y minúsculas sin ningún problema. También en las variables puedo incluir números. Hay que tener algo en claro con esto de los números. Los números pueden utilizarse, pero en este caso aquí lo coloco. El primer carácter no debe ser un número. Yo puedo utilizar números, pero el primer carácter no debe ser número, porque esto va a generar un error. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos utilizando el código para que ustedes vean qué tipo de error se genera cuando yo trato de utilizar una variable y lo inicio con un número. Otra característica a tener en cuenta es que yo también puedo utilizar caracteres para nombrar las variables y el guión bajo es un carácter que se utiliza constantemente. Este de aquí es el guión bajo, así que yo podría utilizar bastantes frases o bastantes palabras y unirlas con un guión bajo para que sea de fácil lectura. Así que el carácter especial guión bajo también lo puedo emplear o puedo incluirlo como carácter cuando esté nombrando las variables. Así que pues no va a tener ningún problema de utilizarlo. Y finalmente, otro tema que hay que tener en cuenta es que MicroPython y Python, cuando yo estoy trabajando con las variables, distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Así que, por ejemplo, yo podría tener una variable con el nombre temperatura con T mayúscula, pero también podría tener otra variable
y va a ser una variable completamente diferente y la podría tener todo en minúscula. Así que yo podría utilizar dos variables, una con T mayúscula, otra con T minúscula, y van a ser completamente diferentes. Esto es bueno saberlo, que se puede realizar, que Python lo permite, pero no es una buena práctica, ya que se presta como a confusiones. En este caso yo tendría dos variables, una con T mayúscula, otra con T minúscula, pero no tendría como la diferenciación. O sea, sería muy complejo y se prestaría para errores o para confusiones. Así que yo trataría de no implementar variables que se lean igual, pero que tengan como diferentes letras, mayúsculas, minúsculas. Así que pues no es buena práctica hacerlo. En la programación existen varias formas de emplear nombres de variables. Voy a mostrarles tres de esas formas. Hay otras diferentes también, pero estas son como las tres más empleadas y que ustedes van a ver más frecuentemente. Entonces son formas de escribir variables cuando la variable tiene dos palabras. Uno es la forma camel case. Esta variable tiene dos palabras, temperatura sensor. Si ustedes ven, esas dos palabras están pegadas en una sola frase, ¿sí? En este caso, pues esta variable se refiere a temperatura del sensor, pero el camel case, la segunda palabra, comenzará con letra mayúscula. Y la característica del camel case también es que la primera letra de la primera palabra se escribe en minúscula. En minúscula la primera letra y en mayúscula la primera letra de la segunda palabra. Entonces esta es como la forma de escribir el tipo camel case. La otra forma de escribir variables se llama Pascal case y se escribe de esta forma. Es similar a la anterior, pero en este caso cuando estoy utilizando dos palabras y las junte, la primera letra de la primera palabra va a ser mayúscula y la primera letra de la segunda palabra también va a ser mayúscula. Y otra forma de escribir variables se llama snake case. En este caso, snake traduce culebra. Esta forma de escribir variables es bastante usada en Python y en MicroPython, así que ustedes la van a ver frecuentemente. ¿Y en qué consiste esta forma de escribir las variables? En este ejemplo, la primera palabra, a comparación de estas dos anteriores, se emplea todo en minúsculas. Si ustedes ven, la T inicial es minúscula y la S de la segunda palabra también es en minúscula. Así que todo se escribe en minúscula. Pero la diferencia es que la separación se hace con esta raya al piso. Esa es la característica que tiene este snake case. Cuando hay una variable con diferentes palabras, los separadores se emplean con esta raya al piso. Así que ustedes la van a ver frecuentemente y es muy común utilizada en Python y en MicroPython. Otra cosa a tener en cuenta cuando estamos nombrando las variables es que no puedo utilizar cualquier palabra. Hay unas palabras que Python y MicroPython tiene como reservadas y yo no las puedo utilizar para utilizarlas como variables. Acá tengo un listado de las palabras más comunes que son palabras reservadas que si yo las utilizo generaría algún error de sintaxis. Y las más comunes ustedes pues ya las hemos visto. En este caso son empleadas también para otra función específica del programa o del lenguaje. La palabra false no la puedo utilizar. Esta tampoco. None, ni true, ni esta otra. And, ni as, ni assert, ni break, ni class. Son palabras que tienen una función ya determinada en el lenguaje MicroPython y en el lenguaje Python de hecho también. Esta def de definición, del tampoco la puedo utilizar, el if, else tampoco la puedo utilizar, except, finally tampoco, for, from, if tampoco la puedo utilizar, import, esta es la que yo utilizo para importar las librerías, así que es una palabra reservada que solamente la puede utilizar MicroPython y Python. La palabra in tampoco la puedo utilizar, is, lambda, non-local, not, or tampoco la puedo utilizar. Raise, return, try, while, que esta es la palabra que utiliza o la palabra que se utiliza con MicroPython para hacer los ciclos infinitos, tampoco la puedo utilizar como variable. La palabra with tampoco la puedo utilizar y la palabra yield tampoco la puedo utilizar. Entonces, para que tengan en cuenta, este es un listado de palabras reservadas que por más que yo quiera y las quiera utilizar como variables, al momento de utilizarlas van a generar un error. Porque Python y MicroPython las utilizan internamente para funciones ya específicas. Bueno, ahora pasemos a los tipos de datos. Este es un tema bastante importante en MicroPython y en Python y en cualquier otro lenguaje de programación,
ya que de esto consta el cómo se organizan los datos que están dentro de las variables. Hay que saber qué tipo de datos se están guardando. Entonces hay que tener en cuenta que hay varios tipos de datos. Acá tengo un listado de los tipos de datos básicos, pero hay otros tipos de datos que vamos a ver más adelante. Aquí, sin embargo, estoy listando estos tipos de datos porque ya hemos visto algunos, pero aquí quiero profundizar un poco. El primer tipo de dato que quiero mostrar es el tipo de dato carácter, que son las letras, ¿sí? O palabras. En inglés, carácter traduce string. Ustedes van a ver bastante frecuente esta palabra string en diferentes lenguajes de programación. Así que string se refiere a la traducción de carácter. Y string tiene una abreviación que es str. Aquí la coloco. Este es el listado de las abreviaciones. Porque más adelante voy a mostrar unas funciones que tienen esta forma corta de escribirse. Así que esta columna se refiere a eso, como a la forma corta que tienen los diferentes tipos de datos. El siguiente tipo de dato que estoy mostrando es el tipo de dato entero, ¿sí? La traducción de entero es integer. Ustedes van a ver frecuentemente esta palabra integer. Esa es la traducción de entero. Y se refiere a los números enteros. 1, 2, 3, 4, 6. Son números enteros que no tienen coma. También pueden ser negativos, números negativos. Así que los números enteros son eso. Los números que son los completos, que son 1, 2, 3, 4, 5, que no son fraccionarios, no tienen coma. Así que ese tipo de datos se refiere a los tipos de dato entero. Y la forma corta de escribir entero es así, int, integer. Es la forma corta de escribir entero, ¿sí? Empleando estas tres primeras letras, integer. De igual manera, la función string utiliza las tres primeras letras, str, que son estas de acá, str. Otro tipo de dato es el tipo de dato decimal. En este caso son también números, pero son números decimales o números fraccionarios. Son números que tienen coma, por lo menos 3.14, 4.5, ¿sí? Entonces tienen coma. Pueden ser números también negativos, menos 3,4, menos 3.5, o sea, tienen que tener coma. Y por eso son decimales. Y la traducción del término de decimal en inglés es float o flotante. También se conoce como coma flotante. Entonces, si ustedes ven este tipo de dato float, significa que son números o esa variable está guardando números decimales. La forma corta de escribir float pues es la misma, float. Y finalmente, otro tipo de datos básicos es el tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano es la traducción de boolean. Y ese tipo de datos simplemente toma dos valores, 1 o 0. Y aquí también está la forma corta de escribirse, que es bool, significa bool. Y simplemente pues es el uso de estas primeras 4 letras de la palabra en inglés, boolean. Una característica que tiene Python y en este caso también MicroPython es que este lenguaje de programación es de tipado dinámico. Ustedes van a escuchar esta frase bastante, tipado dinámico, y otros lenguajes de programación tendrán tipado estático, pero en este caso Python y MicroPython tienen tipado dinámico. ¿Pero a qué se refiere con esto de tipado dinámico? Eso se refiere a que las variables definen su tipo de dato cada vez que se asigna el valor. Yo cuando tengo acá por lo menos un ejemplo, acá tengo el nombre de la variable temperatura sensor y aquí estoy asignándole el valor de 20. Tan pronto yo iguale este valor a este nombre de variable, esta temperatura tendrá, o en este caso el tipo de dato será tipo de dato entero, int. ¿Sí? Tan pronto yo asigne el valor de 20, inmediatamente el programa, en este caso el lenguaje de programación Python o MicroPython, ya entenderá que esta variable va a guardar valores de tipo entero, simplemente porque el dato que estoy guardando es de tipo entero. Pero cuando yo digo que es de tipado dinámico, es lo siguiente. Si ustedes ven acá, inmediatamente si yo a esta variable temperatura sensor, si ustedes ven, es la misma que está acá arriba. Si después a esa temperatura yo le coloco este valor, el valor 21.58, este valor es un tipo de dato flotante. Entonces, inmediatamente cuando yo le asigne este valor de 21.58, esta variable ya no va a ser variable entero, sino que se va a convertir en una variable tipo float. Entonces, en ese momento,
Python y MicroPython simplemente van a saber que ahora ese valor va a estar dentro de esa variable y esta variable la transforma automáticamente en tipo flotante. Por eso es que se dice que es dinámico. Y finalmente, si yo a esa misma variable, estoy utilizando el mismo nombre, sensor, temperatura sensor, la igualo a esta frase frío. Recuerden que esta palabra frío es un carácter y lo debo colocar con comillas para que sea carácter. Entonces cuando yo le asigne esta palabra frío, ya no va a ser de tipo float y se va a cambiar dinámicamente a tipo string o tipo carácter. Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando Python o MicroPython ve que se están asignando otro tipo de datos, esas variables automáticamente cambian el tipo de dato. ¿Sí? En este caso, con este ejemplo, comenzamos con una variable tipo entero, luego esa misma variable se pasó a tipo flotante y finalmente esa misma variable se pasó a tipo string o tipo de cadena de caracteres. Dentro de Python y MicroPython existe una función que me ayuda a verificar el tipo de dato de una variable. Y en este caso, pues esa función que me ayuda a hacer esto es la función type. Se escribe de esta forma y se emplean dos paréntesis. Dentro de esos paréntesis es donde yo escribo la variable a evaluar. Entonces, cuando yo escribo type y escribo el nombre de la variable, inmediatamente el REPL de Python me va a decir si es de tipo, si la variable que estoy colocando acá es de tipo entero, es de tipo flotante, es de tipo carácter. Así que esta función tipo type me ayuda a eso, a saber o a determinar exactamente qué tipo de dato se está trabajando en esa variable. Recuerden que como Python y MicroPython tienen la forma de utilizar tipos de datos dinámicos, o sea que pueden cambiar en cualquier momento del programa, utilizar esta función me va a ayudar como a verificar con qué tipo de datos estoy trabajando. Y si yo quisiera cambiar el tipo de datos en alguna parte del programa, también MicroPython me ayuda a cambiar el tipo de datos simplemente utilizándolo con estas funciones. Si ustedes recuerdan que había hablado que había funciones que utilizaban la forma corta de describir string o cadena de caracteres o boolean o flotante, era para explicar esto, estas funciones que están acá. Entonces, por lo menos esta función str se escribe de esta forma con dos paréntesis. Dentro de los paréntesis, si yo coloco una variable ahí, la variable que está dentro del paréntesis va a cambiar su tipo de dato al tipo de dato string, ya que estoy aplicando esta función. Entonces es una forma fácil de pasar de un tipo de dato a otro tipo de dato. Hay otra función que es la función float. En este caso, pues hace lo mismo. Si yo quisiera pasar una variable, aquí la coloco dentro de los paréntesis. Si quisiera pasar una variable, bien sea entero, que sea un número, y la quiero pasar a tipo flotante, entonces simplemente la coloco dentro de los paréntesis y esta función hará el trabajo de cambiarme el tipo de dato a otro tipo de dato. En este caso, cambiará el tipo de dato entero, por así decirlo, a tipo de dato flotante. Y de igual manera hay otra función int que simboliza entero. Y lo que hace esta función es, si yo le mando acá una variable puede ser de tipo string, puede ser una variable por lo menos del 2, pero tipo string, si está dentro de dos comillas. Esta variable, si yo la quiero sumar con otro número, ¿sí? Me va a generar un error porque estoy tratando de sumar dos variables de diferente tipo de datos. En este caso, esta será una variable tipo string, pero la estoy intentando sumar con una variable tipo entero. Entonces, al hacer esta suma me generaría un error. Entonces, para este caso, esta variable, que es el número 2 tipo cadena de caracteres, lo debería meter dentro de esta función entero para poder transformar este string a entero y poder realizar ya la suma sin ningún error. Esto lo vamos a ver más claramente más adelante. Haremos un ejercicio de esto para que ustedes vean a qué se refiere. Pero pues por ahora quiero que sepan que esta función lo que hace es cambiar cualquier variable a tipo entero. Y finalmente hay otra función que es esta, la función bool. Lo que hace es transformar cualquier variable que yo le envíe por acá y la cambiará a un valor booleano. Recuerden que el valor booleano simplemente toma dos valores, que es 1 o 0. El 1 será true o verdadero y el 0 será false o falso.
Esto a tenerlo en cuenta cuando veamos en práctica esta función booleana. Bueno, con esto ya termino como el listado de las funciones especiales que permiten cambiar el tipo de dato, en este caso pues utilizándolo en MicroPython. Recuerden que esto se puede utilizar tanto en MicroPython como en Python. Vamos a pasar todo esto ya a la práctica y verlo en varios ejemplos utilizando la placa Microbit y bueno, utilizando ya el código en MicroPython. Así que pasemos al código. Bueno, aquí ya estamos de vuelta con el código. Tengo la placa Microbit conectada nuevamente a la computadora a través del cable USB y aquí con el software Mu Editor ya corriendo. Habilito el REPL y aquí ya estoy dentro de Microbit. En este caso, pues dentro del REPL de MicroPython. Vamos, primero que todo, a importar las librerías de MicroPython, como hemos venido haciendo. Simplemente decimos from Microbit importarlas todas y allá las tenemos en memoria. Ahora, para explicar un poco sobre las variables, como ya les indiqué, las variables se asignan, en este caso con una letra. Vamos a hacer una letra, en este caso puede ser una letra o una palabra, pero vamos a hacer el ejemplo con una letra. Puede ser aquí A igual, aquí en este caso le deja un espacio, pero puede ser sin espacio, ¿sí? Así. Y aquí vamos a colocarle un número, pongámosle el número 8, ¿sí? En este caso, pues ya la variable A, se está comportando como variable y está guardando el número 8. Es en este caso, un número tipo entero. Vamos a imprimir la A, simplemente le coloco A y le doy un Enter y ahí ya el REPL me está regresando el número 8. Yo también podría poner print la A. En este caso, si ustedes ven, aquí yo no estoy colocando las comillas, porque en este caso las comillas indicarían que es un string, pero aquí en este caso la A la está tomando como si fuera la variable. Entonces, por eso es que no se colocan comillas. Y aquí simplemente cuando yo voy a utilizar la función print, simplemente lo que va a hacer es imprimirme lo que está dentro de la variable A. No me va a imprimir la letra A, me va a imprimir lo que está dentro de la variable A, que en este caso es el número 8. Entonces, si le doy un Enter, aquí ustedes ven, pues tengo el número 8 impreso. De igual manera, si yo quiero imprimir algo en el Microbit, voy a cargar la función display.show. Y si ustedes recuerdan, dentro de los paréntesis yo podía colocar texto, ¿sí? Y ahí en ese momento pues me mostraría el texto en la pantalla. Pero yo también puedo colocar simplemente la variable, en este caso la variable A, que la variable A pues tendrá el valor 8. Entonces, si yo imprimo esto o si yo ejecuto esto, ese número es el que me va a imprimir acá en el display. Le doy acá un Enter y ustedes ven acá el número 8 está imprimiéndose en el display, ¿sí? Entonces, cualquier variable, cualquier dato que yo tenga dentro de esa variable, la puedo estar mostrando, ¿sí? Y puedo estar trabajando de la misma forma como he venido trabajando, pero en este caso ya no mostrando una palabra, sino mostrando la variable. Es totalmente diferente si hago esto, show, y coloco A entre comillas, porque aquí es lo que estoy indicándole al REPL o a MicroPython, es que me imprima el carácter A, no la variable A, ¿sí? Esa es una diferencia que hay. Entonces voy a darle un Enter. Si ustedes ven ahí me está imprimiendo ese carácter A, no la variable A. Yo podría también asignar variables de esta forma. Yo podría poner aquí la variable A igual a otra variable B igual a una variable C igual a un número. Pongámosle un número 1. Si yo hago esto, este número 1 va a estar también en la variable C, en la B y en la A. Así que esa es otra forma de asignar un número para diferentes variables a la vez. Le doy un Enter y simplemente si imprimo A o le digo al REPL que me muestre que hay en A, me muestra el número 1. Si le digo que me muestre lo que hay en B, me muestra también el número 1. Si le digo que me muestre lo que hay en C, también me muestra el número 1. Pero si yo hago un cambio, en este caso le digo A igual a 2, pero no cambio lo que hay ni en B ni en C, B y C mantendrán el valor de 1 que asignamos acá en esta línea. Entonces vamos simplemente aquí a asignar A igual a 2. Entonces si aquí simplemente digo que está dentro de A, me muestra 2. Pero si digo que está dentro de B, me va a mostrar nuevamente 1. Dentro de C, nuevamente 1.
Entonces simplemente esto, hay que tener en cuenta que cuando yo asigno de esta forma, Python o MicroPython lo que hace es colocarme el número 1, o en este caso lo que esté mostrando, lo que esté guardando en estas variables C, B y A, en diferentes variables, pero luego si yo hago otra asignación diferente a una de esas variables, las variables no van a cambiar todas a la vez, simplemente va a cambiar la que yo estoy cambiando en ese momento. Como ven acá, yo hice el cambio de la variable A, pero la B y la C mantuvieron el mismo valor que asignamos en esta parte. Eso para tenerlo en cuenta, y es una forma que tiene Python y MicroPython de trabajar con estas asignaciones, en este caso en asignaciones múltiples. Bueno, ahora hablando de los nombres de las variables, hemos trabajado con el nombre de la variable A, pero pues el nombre de la variable A no es muy descriptivo, ¿sí? O sea, no me puede decir nada. Si tengo un programa que utiliza la variable A para guardar una temperatura, pues A no es muy descriptivo. Para ese caso, pues tendría que escribir una variable que tuviera un nombre descriptivo, en este caso temperatura, para yo saber que en esta variable de temperatura es donde estoy guardando el número o la temperatura en ese momento. Entonces pongámosle temperatura de 40 grados. Entonces cuando yo llame temperatura, MicroPython pues me va a mostrar 40 grados, ¿sí? O 40 en ese caso, el número 40. Entonces la idea es que ese nombre sea bastante descriptivo. Otra forma de designar en este caso no variables sino constantes, o sea, la idea de una constante es que no se cambie durante el transcurso del código, es escribirlas en mayúsculas. Entonces yo podría tener en este caso pues una constante que se llame humedad y igualarla a un valor. Entonces en este caso cuando yo llame humedad, en este caso pues me está dando error porque no entiende humedad porque le cambié una D por una R. Entonces simplemente lo corrijo y ahí ya me está dando el valor de la humedad, 35. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que si yo escribo humedad en minúscula, también me va a dar un error porque MicroPython hace separación entre mayúsculas y minúsculas y sobreentiende que son variables completamente diferentes. Así que si yo nombro esto o le pregunto por el valor de la humedad, en este caso en minúscula, él me va a dar un error porque no entiende que humedad exista, ¿sí? No está definido. Definimos fue humedad en mayúscula, ¿sí? Entonces esto para tenerlo en cuenta. Las variables también se pueden definir en mayúsculas, en minúsculas y también con números. Por lo menos así de esta forma y con guiones abajo, ¿sí? Si yo por lo menos igualo esto a 45, entonces cuando llame temp1, pues me va a mostrar el número que guardé en esa variable. Pero una variable no puede comenzar con un número. Entonces si yo nombro una variable, por lo menos 42 temp, y la igualo a 15 grados, ahí me va a dar un error, porque esa variable es inválida. O sea, una variable no puede comenzar con un número. La variable podría comenzar con un guión abajo, de esta forma, y la puede igualar a 15. Eso sí es permitido. Entonces si nombro guión al bajo temperatura o temp, en ese momento pues MicroPython me va a mostrar lo que está guardada en esa variable. Ahora si yo intento tener un nombre de una variable utilizando una de esas palabras que son reservadas por el lenguaje, por lo menos la palabra false, si yo intento hacer esto y le pongo por lo menos igual a un número 52, me va a generar un error porque yo no puedo utilizar esta palabra porque es una palabra reservada y no puede ser asignada, ¿sí? Entonces es un error de sintaxis. De igual manera, si yo quiero utilizar otra palabra como variable, la palabra and también es una palabra reservada. Si yo hago esto y quiero guardar un número 7, también me va a generar un error de sintaxis porque son palabras que son reservadas por el lenguaje de programación y yo no puedo utilizarlas como variables. Bueno, ahora profundizando un poco más sobre los tipos de datos, vimos que habían 4 tipos de datos importantes que son string, el tipo de dato entero o integer, el tipo de dato de coma flotante o float y el tipo de dato booleano. El tipo de dato string es el que maneja los caracteres. Entonces, si yo tengo acá una función, una variable, perdón, digamos que sea temperatura o sensor, vamos a hablar de sensor, igual, para yo definir el tipo de dato string,
o cadena de caracteres siempre tiene que ser entre comillas, así que le coloco comillas y le puedo poner comillas sencillas o comillas dobles. Vamos a colocar comillas dobles en este caso y vamos a colocar el nombre del sensor. Puede ser sensor de temperatura. Entonces, dentro de la variable sensor estoy guardando el texto temperatura. Está entre comillas. Simplemente le doy un enter. Entonces, si llamo otra vez la variable sensor, él me va a retornar la palabra o lo que está dentro de esa variable, en este caso sensor, y es variable tipo texto o tipo string. ¿Cómo voy a saber, utilizando MicroPython, qué tipo de variable hay? Hay una función que se emplea, que es esta, que es type, se escribe así, y entre paréntesis, o sea, lo que está dentro de los paréntesis, como les indiqué, voy a colocar la variable, en este caso, la variable que tenemos es sensor, ¿sí? Que es el nombre que le he dado a esta variable. Simplemente cuando le escribo esto, type, entre paréntesis, sensor, y le doy enter, él me está retornando esta, una clase tipo str. Si ustedes recuerdan, como les indiqué, str es la forma corta o abreviada de decir que es un string. Vamos a hacer otra variable que sea de tipo entero. Entonces vamos a poner aquí temp1 y la igualo a un número entero. Vamos a colocar el número 58. Entonces aquí yo no lo estoy colocando con coma, simplemente es el número 58. Recuerden que si lo coloco entre comillas, se va a interpretar como un string, como una cadena de caracteres. En este caso es un número. Entonces aquí en este caso ya le doy enter y ya esa variable temperatura 1 o temp1 va a tener el valor de 58. Vamos a ver qué tipo de dato es. Entonces simplemente escribo type, le mando el nombre de la variable, temp, radial piso 1, y me está retornando este, que es una clase tipo int o integer. Entonces así es como yo defino esto. Vamos a crear otra variable que sea temp2 y vamos a ponerla de tipo flotante. Entonces en este caso vamos a colocarle 6,78. Aquí cuando ya está la coma, MicroPython lo interpreta como un tipo float, ¿sí? Entonces vamos a dar un enter y vamos a ver qué tipo de dato es. Escribo type y le coloco la variable temp2 y él me retorna el tipo de dato float, que es flotante. Entonces internamente MicroPython lo clasifica de esta forma. Y finalmente vamos a crear otra variable que sea, vamos a colocar acá temperatura 3, temp3, pero esta vez vamos a ponerle un valor booleano. Entonces los valores booleanos tienen dos formas o dos valores, falso o verdadero, false o true. Entonces empleando la palabra reservada true o false, inmediatamente la variable se convierte en una variable booleana. Entonces simplemente aquí la igualo a false, ¿sí? Le doy un enter. Entonces vamos a verificar qué tipo de variable es. Escribo type y le pongo temperatura 3 y él me lo retorna como un tipo booleano. La forma o la función que tiene MicroPython para verificar qué tipo de variable es esta función, la función type, y entre paréntesis enviamos el valor de la variable. Así que esa es la forma que tiene MicroPython para identificar esto. Yo les había comentado que existen unas funciones especiales que lo que hacen es transformar tipos de datos a otros tipos de datos. Por lo menos un tipo de dato entero, transformarlo a un tipo de dato string o cadena de caracteres, o tener un tipo de dato cadena de caracteres, transformarlo a entero o a flotante. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a tener una variable que sea temperatura 1 y la igualo a un valor numérico de 30, que simula ser pues una variable que guarda la temperatura, en este caso 30 grados centígrados. Voy a colocar otra variable, vamos a colocar temperatura 2 y esta la igualamos a un valor string o un valor de cadena de caracteres. Para esto lo tengo que colocar entre comillas. Vamos a colocar un número pero entre comillas. Entonces vamos a colocar acá 10 entre comillas. Si yo intento sumar esas dos variables y guardarlas en una variable nueva que sea total, entonces la pongo acá igual a temperatura 1 más temperatura 2. En este momento MicroPython me va a generar un error porque estoy intentando sumar dos variables, pero tienen diferentes tipos de datos. En este caso temperatura 1 tiene un tipo de dato numérico o entero, aquí está, entero, y temperatura 2 tiene un tipo de dato carácter, porque lo puse entre comillas, y efectivamente aquí dice que es string.
¿Cómo hago para entonces, para poder sumar esas dos variables? Esas variables tengo que sumarlas y para sumarlas tengo que cambiar esta variable, temperatura 2, que es string, tengo que cambiarla a un tipo de dato entero. Entonces voy a emplear la función especial int, que es la función para convertir cualquier valor, cualquier tipo de dato a entero, en este caso valor numérico. La variable temperatura 2 voy a colocarla dentro de la función, de esta función especial, que es int. Entonces coloco acá int, abro paréntesis, coloco la variable que voy a transformar, que en este caso es temperatura 2, que para este ejemplo sigue siendo un valor string. Si ustedes ven acá, temperatura 2 está en string, como vemos acá. Cuando yo le doy un enter acá, aquí nos generó error esta operación. Entonces vamos a ver qué hay dentro de total. Si escribo total, y efectivamente me trae el valor de 40, que es la suma de 30 más 10. Entonces, con esta función int, lo que me aseguro es que esta variable temperatura 2, que es una variable carácter, que es una variable string, la paso o la transformo a una variable entera para poderla sumar con esta otra variable que es tipo entero también y poder tener el resultado total. En este caso es la suma de ambas variables. Para este ejemplo voy a crear una nueva variable, voy a llamarla humedad y la voy a igualar a un número entero, en este caso el valor 40. Quiero transformar este valor 40 a una variable tipo string o tipo carácter. Entonces simplemente lo que hago es lo siguiente. Voy a colocar nuevamente la variable humedad, pero esta vez la voy a igualar a la misma variable humedad, pero dentro de la función string. Entonces str y le coloco humedad. ¿Sí? Con esto lo que hago es transformar esta variable humedad, la transformo a string y la guarda dentro de la misma variable humedad. Entonces simplemente hago esto. Y si quiero ver el tipo de dato que es humedad, me está diciendo que es tipo de dato cadena de caracteres o string. Entonces si yo lo trato de imprimir, efectivamente tiene el mismo valor 40, pero en ese caso lo está colocando dentro de comillas. Entonces de esta forma yo puedo transformar enteros a tipo de dato string. ¿Para qué puede servir esto? Esto puede servir para poder enviar datos de la placa microbit a un computador o a internet, ya que pues internet lo que interpreta son cadena de caracteres string y no números. Así que este es un caso interesante y que se podría poner en práctica cuando estoy enviando datos a través de internet o a través de la comunicación serial, pero esos datos tienen que ser de cadena de caracteres. Entonces para esto funciona esta función de cambio de entero a cadena de caracteres. Para este otro ejemplo voy a crear una nueva variable, voy a llamarla switch1 y la voy a igualar al valor entero 1. Voy a crear otra variable, switch2, y la voy a igualar al valor 0. Entonces si vemos el tipo de datos de cada uno de esos switches, el switch 1 pues tendrá un tipo de dato entero, como ya pues asignamos acá. Y el tipo de dato del switch 2 también va a ser entero, ¿sí? Pero si quiero trabajar esto como un valor booleano 1 o 0, o sea, falso o verdadero, simplemente utilizo la función bool y coloco la variable dentro de esa función. Vamos a crear aquí la variable, nuevamente la variable switch1 y esta vez voy a transformarla. Entonces simplemente utilizo la función bool y dentro de esa función voy a colocar la misma variable switch para que la misma variable se cambie, pero esta vez quede guardada también con el mismo nombre. Entonces si hago esto, le doy un enter y si busco el tipo de dato que tiene esa variable con el nuevo valor, switch1, en este caso pues será bool. Si intento imprimirlo, si le escribo switch1, él me va a imprimir true, valor true, como 1, porque él identifica 1 como un valor booleano alto, ¿sí? O true o verdadero. Voy a hacer lo mismo con la variable del switch2, entonces en este caso para el switch2 voy a guardar nuevamente el nuevo dato dentro de la variable switch2, pero esta vez switch2 que tiene un valor de 0, un valor numérico de 0, lo estoy pasando a través de la función bool, booleana, y lo estoy borrando nuevamente, pero esta vez transformado a valor booleano. Entonces vamos a ejecutar esto y de nuevo voy a ver el tipo de dato que tiene esa nueva variable, switch2. Efectivamente es valor booleano, vamos a imprimirlo. Entonces vamos a imprimir switch2 y me coloca falso, ¿sí? Entonces acá switch1 a través o al cambiar la variable booleana me lo indica como true. Switch1 era
tenía un valor de 1 y el switch de 2 tenía un valor de 0 y al transformarlo a valor booleano me lo coloca como false. Entonces MicroPython tiene esa habilidad de la función bool cambiar valores de 1 y lo coloca como un valor booleano verdadero y un valor de 0 lo transforma como a un valor booleano de falso. Y ya para terminar, hayamos hablado del tema del tipado dinámico que tiene MicroPython y Python, y es de esta forma. Si tenemos una variable, temperatura nuevamente, y la pongo igual a un valor de 20, el tipo de dato nuevamente, temperatura, ya sabemos que es entero. Pero si yo tengo esa misma variable, y esta vez ya no es 20, sino le coloco un valor de 21.58, ya ese valor de temperatura ya no tendrá el valor de 20, sino que sobrescribe este nuevo valor. Y ese nuevo valor, pues evidentemente es 21,58. Y ya el tipo de dato ya no será un tipo de dato entero, sino será un tipo de dato flotante. Y luego de esto, si yo empleo la misma variable, temperatura, y ya esta vez no la igualo a 21,58, sino que a ese 21,58 lo coloco dentro de comillas, 21.58, ya esa variable tendrá ese nuevo valor. Vamos a verificarlo. ¿Sí? 21,58, pero el tipo de dato de esa variable ya se transforma en tipo de dato string. Y esa es la característica que tiene Python, y en este caso también MicroPython, de tipado dinámico. Esto es que en cualquier momento del programa o del código puedo tener una variable y puedo cambiar fácilmente de un tipo de dato entero a un tipo de dato de cadena de caracteres, o a un tipo de dato de flotante o decimal, o a un tipo de dato también booleano o cualquier otro tipo de dato. Así que hay que tener claro estos conceptos y van a ser de bastante ayuda cuando ya estemos desarrollando nuestro programa. Y bueno, con eso termino esta lección donde vimos todo sobre las variables y los tipos de datos, y vimos cómo se implementan dentro del lenguaje de programación MicroPython, utilizándolo también con la placa Microbit. Espero que haya sido bastante interesante y que les haya gustado. Ya para finalizar, solamente los invito a que ingresen a la página web www.cursoderobótica.com. Estoy generando nuevo contenido y hay cursos nuevos, cursos de programación con Arduino, curso de diseño de placas electrónicas y también un curso básico de electrónica, así que son bastante interesantes. Los invito a que ingresen www.cursoderobótica.com. Y ya simplemente me resta decirles que se suscriban a este canal de YouTube, denle like a este video, compártanlo y nos vemos en la siguiente lección para ver más temas de interés de este curso de robótica, donde vamos a seguir viendo temas de programación electrónica y bueno, cosas de MicroPython y de Microbit. Nos vemos en la siguiente lección. Chao.